Hola, ¿qué tal? Estamos al aire en Radar Económico y Geopolítico, un punto de encuentro para estar enterado de las movidas empresariales y económicas que sacuden al mercado. Hoy cuento con un invitado muy especial. Para mí también es un honor estar con usted en este espacio. Él es Juan José Escobar Jaramillo, editor en jefe de la Nota Económica, quien se encuentra desde Ciudad de México. ¿Cómo va, Juan? ¿Cómo la pasa por tierras manitas? Cristian, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, me alegra mucho. Y hoy quisiera poner el foco en varios puntos que pues están en este momento en las principales noticias del mundo. Hay diferentes temas coyunturales que nos importan. Pero para darle un brochazo muy rápido, tenemos nuevo presidente en Chile. Pues justamente Kast acaba de mencionar que recibe un país en pedazos, y que el trabajo que viene va a ser muy duro. ¿Qué opinión le merece, digamos, este nuevo giro hacia a la derecha que hace Chile con el nuevo presidente? Sí, pues vea, Cristian, sí, eso Eso, pasa, eso pasa, digamos, hace parte hace del parte péndulo del péndulo político cuando político se cuando se mueve mueve entre un lado y entre un otro. lado y otro. Es normal Es que normal cuando que alguien cuando de alguien la de otra la orilla llegue, llegue pues va a decir que está está totalmente totalmente eh, en contra de lo que hizo que hizo el antecesor. antecesor. Pero sí es Pero cierto sí es cierto que hubo un que hubo un deterioro deterioro en las en cifras las cifras de Chile de Chile, y pues y casi es pues la es la respuesta a respuesta a ese ese desbalance que hubo desbalance que en los hubo. años de Wall. Ya queda la tarea ahí de saber qué tanto va a ajustar Cast en estos años, pero pues llegó con el discurso de ajustar todo lo que, a juzgar por él, por esa, por esa ala un poco más conservadora y de derecha, lo Lo que que destruyó Boric. destruyó Boric. Entonces, pues Entonces, estamos pues ahí estamos ahí en la, a la a la expectativa y es una expectativa señal y es también una que la señal también que la región, región, las las economías más economías más sólidas sólidas no están no están tan de de acuerdo con acuerdo el giro hacia hacia la la izquierda, izquierda, por así por decirlo. así decirlo. De acuerdo, y justamente dentro de todas estas señales que arrojan los mercados, hemos tenido un dólar muy volátil, un dólar que ha incrementado en los últimos días. Recientemente, pues las monedas de Perú y Chile han sido unas de las más revalorizadas. En Colombia aún hay cierta incertidumbre porque no se sabe qué va a pasar con esta moneda. Entonces, ¿qué factores considera que pueden estar, digamos, presionando este incremento reciente que ha tenido la moneda y qué escenarios próximos ve en los siguientes 6 meses en cuanto a la volatilidad de esta moneda? ¿A qué se pueden atener los inversores? Ah, pues es que Pues ahí es que ahí en el dólar en el dólar sacar la sacar la burbujita para burbujita para la la bola de cristal bola de para cristal averiguar lo para que va a pasar con el dólar es bien complicado. complicado. Pero Pero uno puede decir que hay uno puede decir factores que hay factores externos e externos e internos, internos, particularmente en el caso particularmente en de el caso Colombia. de Colombia. Los externos, Los pues ya externos, pues sabemos ya qué es lo que sabemos qué está es lo que está pasando en Medio en Oriente, Medio Oriente, todo lo que está está pasando pasando con el petróleo. petróleo. Eso es Eso, algo eso es que algo que sí o sí va a sí o mover sí va a mover el dólar el dólar y la y la incertidumbre que incertidumbre tienen que los tiene mercados en el este mercado momento, pues lo que va a lo pasar que va a pasar con el petróleo y el Medio Oriente, el conflicto en el Medio Oriente, pues va a hacer que el dólar se vea pues, como un refugio ante esta incertidumbre. Ahora, también hay otros factores que mitigan eso, como las cifras de desempleo que salieron en Estados Unidos que no fueron tan fueron. buenas. Entonces, eso indica que es probable que la Reserva Federal no vaya a apretar tanto las tasas de interés y se Y se desincentive en desincentive en buscar buscar llevar llevar capitales capitales hacia Estados hacia Unidos Estados Unidos, aprovechando tasas aprovechando de interés un poco un mayores. poco mayores. Por ese Por lado, ese lado, uno puede ver uno puede ver movimientos movimientos del dólar. del Ahora, en dólar. Ahora, Colombia hay algo muy particular
y es el comportamiento de la política fiscal. O sea, el nivel de endeudamiento que ha tenido el gobierno en los últimos años y particularmente en los últimos trimestres ha sido determinante para la revaluación del peso. Es decir, están llegando a la economía colombiana muchos dólares provenientes de esas colocaciones, de ese endeudamiento del gobierno, y eso se refleja en la tasa de cambio. Entonces, lo que uno podría estar viendo, porque Colombia no está aislada, y es una economía pequeña, pues tenderá a seguir el movimiento global del dólar, matizado un poco por esa política fiscal del, del gobierno actual. Entonces, lo que uno puede ver es que si bien puede haber presiones externas hacia el fortalecimiento del dólar, la llegada de todos esos flujos de deuda que ha colocado el gobierno, pues mitiga un poco esa subida. Ahora, hay que tener en cuenta que el petróleo también va a impulsar por ahí la llegada de más dólares, pero en ese sentido uno puede estar hablando que estos 3.700, 3.800, eh, sin romper la barrera de los 4.000, es muy factible a mediano plazo. Claro, esto tiene un gran asterisco ahí y es, bueno, ¿qué va a pasar afuera con el petróleo y con el medio ambiente? En este momento el petróleo es una variable clave para todo lo que tiene que ver con inflación, dólar, y estamos a las expectativas de eso. De acuerdo. Bueno, justamente mencionaba el tema del petróleo como un eje fundamental en esta conversación. Pues en este momento Irán está siendo atacada, está en guerra con los Estados Unidos, cerraron el grifo en el estrecho de Hormuz, y vemos que cada vez la guerra se convierte pues en algo mucho más estratégico. Hoy, por ejemplo, leía en la BBC Mundo que Estados Unidos eh, ha evitado atacar la isla de Hark, teniendo en cuenta que es uno de los dispensorios más importantes de petróleo en el mundo. De aquí Irán pues extrae el petróleo vía marina. Se estima que tiene 18 millones de barriles de petróleo solo en inventario, y pues vemos que Estados Unidos, a pesar de estar en guerra, evita atacarlos porque, según algunos expertos, el barril podría incrementar a $150 si se atacara solo esta isla. También vemos alguna presión del partido, pues del que es Donald Trump, porque no están de acuerdo con sus políticas de guerra. Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta este tema de la isla y teniendo en cuenta que Irán cerró el estrecho, y por allí circula un quinto del gas licuado que pasa hacia el mundo y un quinto del petróleo que va para el mundo. ¿Qué podríamos esperar en los próximos días? ¿Y qué papel juega Colombia en esta incertidumbre por el petróleo? Ah, déjeme arrancar por la última parte. ¿Qué papel juega Colombia ahí? Colombia es un espectador que recoge lo positivo y lo negativo de lo que pasa en los mercados internacionales. Es decir, a nosotros nos pega, pero nosotros no tenemos mayor injerencia en lo que pueda pasar. Eso por un lado. Ahora, usted puso un factor clave ahí y es que en el Medio Oriente usted tiene dos factores, tanto el comercio de petróleo y de hidrocarburos como la exploración y explotación de hidrocarburos. Entonces ahí tiene las dos partes y a nadie le interesa tener un petróleo tan exageradamente alto
y por eso es que Estados Unidos ha estado muy cauteloso con ese tipo de ataques en infraestructura crítica de hidrocarburos. Y es más, la Agencia La Agencia Internacional de Internacional Energía de ha dicho Energía que ha dicho empiezan que a empiezan a liberar liberar eh, eh, como como 400 o 500 400 o millones de 500 barriles de millones de barriles de reserva reserva para tratar para de tratar mitigar de ese mitigar aumento ese en aumento en el precio del petróleo. Aún así ya está rozando los 100, no sé si en este momento ya los superó. Hubo días hubo días donde pasó y llegó hasta hasta 120, 120. pero es que Pero eso es no le que eso no le conviene ni conviene siquiera ni a los siquiera Estados a los Unidos Estados Unidos porque porque la presión presión inflacionaria que eso inflacionaria que genera eso genera sobre su economía no es favorable. Y si uno se pone a mirar mirar las últimas las crisis últimas que ha crisis tenido que de ha tenido de recesiones recesiones. en Estados Unidos y a nivel global, siempre ha estado acompañada de un aumento en el precio del petróleo. No es que el precio del petróleo desencadene No necesariamente la necesariamente la recesión, recesión, pero sí se ha pero sí se dado ha dado que la que la recesión va recesión va acompañada acompañada con un aumento con un aumento del precio del petróleo, que eso desencadena en mayor inflación, que eso desencadena en mayores presiones, aumentos en las tasas de interés, y eso y eso termina enfriando toda la economía y perjudica a los Estados Unidos, nos perjudica a nosotros vía mayores costos, ma- tanto en tasas de interés como en hidrocarburos. Entonces, por eso es que está ahí como contenido el daño que se le puede hacer a la infraestructura de de hidrocarburos hidrocarburos en el Medio en el Oriente, medio, porque ya de porque hecho, ya pues el el, estrecho de Hormuz tiene suficientes, pues está poniendo suficientes problemas con el 20% del petróleo y gas pasando por ahí. Entonces, es eso es eso, y estar estar vigilando vigilando. que el petróleo no se mantenga por mucho tiempo por encima de los $100 es clave para determinar si puede haber algún tipo de recesión o no. ¿O no? De acuerdo. También vimos recientemente que Estados Unidos, por así decirlo, usó como moneda de cambio el petróleo en Cuba. Prácticamente para algunos sectores tiene amarrada la isla, la tiene, le cerró el grifo. Entonces, quisiera saber si esto históricamente ha sido así, el hecho de usar hidrocarburos como un arma política y también hasta qué punto la injerencia de Estados Unidos en Latinoamérica puede llegar a, digamos, a impactar un país como Cuba. No, pues el crudo, pues hay que entender que el petróleo es el, el commodity por excelencia Por de la excelencia de sociedad la sociedad moderna. moderna. O sea, ¿Ya? hay que entender que el petróleo no solamente es gasolina, diésel y, y Y combustible para combustible aviones. para aviones. Los derivados Los del derivados petróleo del son petróleo claves son para claves para todo. todo. O sea, O sea, plásticos, plásticos, industria industria. petroquímica. O sea, no tendríamos celular, no estaríamos hablando en este momento si no fuera por el petróleo. Entonces, Entonces, reducir el petróleo solamente a combustibles, pues es llevarlo llevarlo a una a una parte parte crítica crítica del del commodity, commodity, pero no a pero todo. no a todo. Entonces, hay que entender que siempre los hidrocarburos, el crudo, siempre va a ser un factor diferencial y crítico de presión para las economías. Eso se vio en los 70 con la revolución iraní, paradójicamente, que eso llevó a una crisis en los Estados Unidos en su momento. Y si uno se Y pone a uno se ver, pone a ver cuando cuando en la guerra con Ucrania, cuando arrancó en marzo del 22, pues también los hidrocarburos tuvieron ahí un factor de presión sobre, sobre el resto del planeta. En ese momento fue crítico para los europeos porque los rusos porque los tienen rusos la tienen llave del la gas, llave del gas, pero pero esa misma dinámica se vive en cualquier conflicto, en cualquier momento, porque el crudo, pues el petróleo
la sangre que mantiene la economía global. En ese sentido, pues el que tiene acceso a ellos, pues es el que tiene el poder. Y hablando pues de Cuba, pues uno puede intuir que puede haber algo de presión ahí, sobre todo por lo que pasó en Venezuela, que era uno de sus principales aliados. Falta ver cómo se está comportando en este momento con eso. Pero sí va a haber algo de presión sobre la isla a partir del petróleo, de las restricciones de petróleo. Pero, pero Cuba todavía tiene aliados en México, Colombia le estuvo mandando eh, ayuda en ese sentido. Entonces todavía se le cerraron puertas, pero tiene ventanas abiertas. Entonces no se ve como que vaya a haber una caída del régimen por solo petróleo. Ok, de acuerdo, perfecto. En ese sentido también pues, mencionamos la importancia del petróleo como un commodity. Otro que ha cobrado gran relevancia y gran protagonismo en el último tiempo es el oro. Vemos que grandes bancos han volcado sus inversiones al metal, los precios han llegado a niveles récords. ¿Qué podríamos también esperar por este lado del oro? Sí, bueno, el oro es como el activo refugio tradicional, ahí a la par con los bonos estadounidenses. Entonces, en ese sentido, el sentir que usted tiene algo tangible a lo que puede recurrir en momentos de incertidumbre, pues le da cierta seguridad. Ahora, hay que tener en cuenta que también algunas de las reservas de China están tratando de, en parte, desdolarizarse y migrar hacia el oro. Y eso también ha impulsado el precio del dólar, del oro, perdón. Pero sí, o sea, el oro sigue siendo un activo refugio muy importante. Si bien hay otros que normalmente salen a la luz cuando pasa este tipo de cosas, que tienen, digamos, el Bitcoin lo trataron de vender como un activo refugio, pero en este caso, particularmente con la guerra de Irán, se desplomó. Entonces, hay que tener en cuenta que hay unos activos refugios, entre comillas, que son más volátiles que otros. Y en este caso, el Bitcoin, lo vendían en su momento como el oro digital, es mucho más volátil que el oro físico, ¿no? Y que, pues, obviamente, es que los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, el, el oro, el oro sigue siendo un activo refugio tradicional, pero está a la par de los bonos del Tesoro estadounidense. Entonces, en este momento, pues es esperable lo que uno podía ver con el oro. Y también pues hay que tener en cuenta que el oro tiene relevancia en todo lo que tiene que ver con microchips y tecnología, nanotecnología y este tipo de cosas que también impulsan su demanda. Entonces hay que tener en cuenta eso al momento de mirar los precios del oro. Bueno, de acuerdo. Digamos que mencionamos el oro como un activo refugio y una opción en la que han confiado cientos de empresas e inversores a lo largo del año y pues de la historia. Pero si tuviera que dar algunas dos, tres recomendaciones para diversificar el portafolio de inversiones en este momento, digamos que está sonando en el mundo pues, de la bolsa, de la economía, a qué le están apostando, por así decirlo, como algo novedoso, los grandes mercados. Bueno, pues uno tiene, en general, para diversificar,
los portafolios usan mucho los ETFs. mm, Permite estar expuesto a diferentes activos, ya sea, ya sean acciones, ya sean commodities, ya sean bonos, en una sola cana. Entonces es una buena forma de diversificar. Si uno está expuesto en ETFs extranjeros, digamos, eso ayuda bastante. También hay muchos inversionistas que se van por inversiones en el S&P 500, que en últimas es estar replicando las compañías más importantes de Estados Unidos y estar pegados a esos resultados. Entonces es una forma de diversificar. Pero también uno puede mirar que con las tasas de interés actuales, con la inflación que todavía está alta, hay buenas oportunidades en renta fija de corto plazo, por ejemplo. Entonces, títulos de deuda a corto plazo, 1 o 2 años, están dando rendimientos pues, interesantes em, para algunos inversionistas. Y también se están dando, además del oro en este momento, hay fondos inmobiliarios pues, para la gente los inversionistas que les gusta como tener a la vista de algo tangible de dónde está su inversión. También hay fondos inmobiliarios diversificados que invierten particularmente en Estados Unidos, donde pues, hay buenas oportunidades de aprovechar algo de esas tasas de interés favorables. Entonces, en esa medida, uno podría decir que tiene ETFs para exposiciones accionarias en diferentes sectores de la economía, si se quiere. Uno puede estar pensando en, en inversiones en activos militares, en activos energéticos, en acciones de empresas que, que son proveedores de toda la cadena que está implicada en la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces uno puede estar pensando en eslabones más primarios que los microchips. Entonces ya no hay que mirar tanto a Nvidia, sino 2 o 3 eslabones antes. ¿Quiénes son los que proveen el silicio? ¿Quiénes son los que proveen las tierras raras? ¿Quiénes son los que son los dueños de los data centers? Y ahí uno puede ir configurando como el portafolio. Entonces, en este momento uno puede aplicar una regla del 40-30-20-10. Entonces, 40% uno puede ir en renta fija a corto plazo, aprovechando las tasas que vimos en este momento, que están altas. Un 30% en ese S&P 500, ETFs, sectores de defensa, energía. Un 20% en activos refugio como el oro, en fondos inmobiliarios, en el real estate. Y ya lo que queda es, uno puede tenerlo como en moneda dura, entonces dólares, y si quiere una parte de eso ya está muy arriesgado, pues en criptomonedas que le pueden servir para tener algo de caja en algún momento que necesite recurrir a efectivo para cubrir alguna deuda, alguna necesidad, una urgencia que, que tenga. Pero en este momento valdría la pena no sé, alguien de alto nivel, un ejecutivo en Latinoamérica, pues tuviera una parte importante de su patrimonio dolarizado o expuesto a, a monedas extranjeras, no tanto a las regionales. Perfecto, bueno, ya lo saben, el mundo se mueve con las noticias económicas. eh,
Nosotros traemos un análisis muy relevante. Pues aquí tuvimos a nuestro experto y editor en jefe de la nota económica, Juan José Escobar Jaramillo, quien les habla, Cristian Fernando Roa, coordinador de comunicaciones. Y pues agradecerle por este tiempo, por este análisis tan cauteloso y preciso. Si bien es un mundo en convulsión, aún hay muchas ofertas para diversificar el portafolio, y también invitar a la audiencia, si tiene cualquier duda, cualquier pregunta, la pueden dejar en la cajita de comentarios. Con gusto vamos a resolver todas sus dudas de la forma pues más precisa. Juan, gracias por acompañarnos. Si quieres dejar un mensaje para la audiencia y por supuesto nos oímos en una próxima ocasión con todo lo que está pasando en el mundo económico y la implicación que tiene en la vida de los colombianos. No, muchas gracias a Cristian por la charla. Nos estaremos viendo en próximas oportunidades y tal vez el mensaje final aquí es que la variable de interés principal es el petróleo. Eso es lo que va a mover el resto de cosas en estos meses, diría yo que en este 2026. Entonces hay que estarle monitoreando la temperatura a ese crudo. Así es, ya lo saben, nos oímos en Radar Económico y Geopolítico, un punto de encuentro para estar al tanto de las movidas empresariales y económicas que sacuden el mercado.